Me voy a apoyar en este libro que se llama La transformación de la mente moderna, escrito por dos investigadores, Jonathan Haidt y Greg Lukianoff, que han hecho una investigación importante en las universidades de los Estados Unidos para tratar de entender qué está ocurriendo con los jóvenes hoy en día y cuáles son sus características. Estos autores señalan, y es como la conclusión principal del libro, que existen tres grandes falsedades que están prevaleciendo en el ambiente y desde las cuales se puede entender mucho de lo que está ocurriendo a los jóvenes en la actualidad. La primera gran falsedad es la falsedad de la fragilidad, expresada en una frase: lo que no te mata te hace más débil, lo contrario a lo que siempre se había dicho, que lo que no te mata te fortalece. Sin embargo, la mentalidad actual va en el sentido contrario, y esto invita o conduce a tratar de evitar todo lo que signifique esfuerzo, dolor, sufrimiento, retos, situaciones difíciles, porque teóricamente producirían debilidad. La segunda gran falsedad es la falsedad del razonamiento emocional, que se expresa con una frase muy clara: confía siempre en tus sentimientos, es decir, déjate llevar por tus emociones. Claro, este modo de proceder entendemos que tiene consecuencias negativas, porque una conducta guiada solo por las emociones, por los sentimientos, ordinariamente es una conducta que no tiene un rumbo definido, sino que va fluctuando según esos sentimientos van aflorando de una u otra manera. Y la tercera gran falsedad es la falsedad de nosotros contra ellos, es decir, la polarización. Se expresa con esta frase: la vida es una batalla entre las personas buenas y las malvadas, es decir, que no existe el término medio. Los que no están conmigo van a ser personas malvadas. Y esta polarización, pues vemos cómo se ha potenciado tanto en la sociedad en las últimas décadas, en los últimos tiempos. Principalmente en este desarrollo me voy a centrar en el primer punto, la fragilidad derivada de esa mentalidad de evitar el esfuerzo, evitar lo duro, lo difícil, y tratar en cambio de ir por el camino siempre más amable y agradable. Estos autores señalan que hay un viejo dicho: prepara al niño para el camino, no el camino para el niño. Y añaden que hoy día parece que estamos haciendo justamente lo contrario. Estamos intentando despejar cualquier cosa que pueda molestar a los niños. Y con eso, pues lo que viene como consecuencia es precisamente la fragilidad. Cuando una persona se enfrenta a las situaciones ordinarias de la vida, normalmente desarrolla también defensas, anticuerpos que le permiten salir adelante, mientras que cuando hay una sobreprotección, fácilmente viene el debilitamiento. En concreto, el término estresores hace referencia a esas circunstancias o esos factores que producen en la persona la necesidad de enfrentar las dificultades con esfuerzo. Concretamente, dicen estos autores que para no deteriorarnos necesitamos desafíos físicos y mentales. Cuando se carece de esos desafíos, la persona se debilita. A esto le llaman estresores. Lo mismo ocurre lógicamente con la voluntad. Una voluntad que no tiene retos, que no se esfuerza, pues también acaba siendo una voluntad debilitada. Vivimos hoy en día, y esto se relaciona con la fragilidad, una cultura que se ha llamado de la ultraseguridad. Una cultura que es precisamente el culto a la seguridad, una obsesión, dicen nuestros autores, con eliminar las amenazas. Hay un gran temor a todo lo que no sea seguro, y eso pues va provocando precisamente la ausencia de estresores y la consecuencia del debilitamiento en la persona. Esta cultura de la ultraseguridad priva a los jóvenes de las experiencias que su mente antifrágil necesita, y por tanto se vuelven más frágiles, tienen más ansiedad, son más propensos a verse a sí mismos como víctimas. Cuando una persona está sobreprotegida en este ambiente, inmersa en esta cultura de la ultraseguridad, no arriesga, no tiene retos, no enfrenta dificultades y se ve debilitada. Las consecuencias, por tanto, las expresan con estas palabras: la obsesión moderna por proteger a los jóvenes de la sensación de inseguridad es, a nuestro juicio, una de las varias causas del rápido aumento de las tasas de depresión, ansiedad
y suicidio en los adolescentes. Es tremenda la estadística que refleja cómo estos problemas se han incrementado. Y según este análisis, un factor que ha influido mucho en este aumento ha sido precisamente la cultura de la ultraseguridad traducida en la sobreprotección de los jóvenes. Esta tendencia pues, se ha trasladado al aspecto también emocional, no solamente se trata de una seguridad física, sino también en el campo emocional. Dicen en este libro que en el siglo XXI, en algunos campus universitarios, el significado de seguridad ha sufrido un proceso paulatino de desplazamiento conceptual y se ha ampliado para incluir la seguridad emocional. Por tanto, hay que evitar todo lo que pueda afectar emocionalmente a las personas, pero pues el resultado vuelve a ser el mismo, ¿no? Esa sobreprotección que no permite que una persona se valga por sí misma, enfrente sus propias situaciones pues complejas de la vida, la va debilitando también emocionalmente. En la educación de los niños se genera un círculo vicioso. En primer lugar, está la cultura de la ultraseguridad. Hay que sobreprotegerlos para que no enfrenten riesgos. Eso hace a los niños más frágiles y menos resilientes, porque no se les ha permitido desarrollar defensas, capacidades para enfrentar problemas. Al ver a los niños más frágiles, se manda a los mayores, a los adultos, la necesidad de que hay que protegerlos más. Y entonces aumenta la sobreprotección, quedan más protegidos los niños y consecuentemente se hacen aún más frágiles y menos resilientes. Y entonces se genera este círculo vicioso que pues acaba siendo negativo y pernicioso. La generación iGen, también llamada generación Z o Centennial, es la llamada iGen porque hace referencia al Internet. Es la que ya ha nacido en la era del Internet, de manera que todo su desenvolvimiento ha estado vinculado a este instrumento tecnológico. Hay una psicóloga de la Universidad de San Diego, Jan Twenge, que habla precisamente de esta generación, experta en el análisis de las características de la generación Z, y dice que es una generación que sufre tasas de ansiedad y depresión mucho más altas que los millennials a la misma edad. Esto es significativo. Los millennials también participaron, aunque en menor grado originalmente, del Internet, y sin embargo se ha ido agudizando esta problemática de la ansiedad y la depresión en los más jóvenes. También, desgraciadamente, han crecido las tasas de suicidio. Esta generación, ¿por qué es frágil? ¿A qué se debe su debilidad? Según esta autora, la causa está primero en el crecimiento de las redes sociales y en la aparición del iPhone en 2007. En 2011, la mayoría de los adolescentes ya podían comprobar su estatus en las redes sociales cada pocos minutos. ¿Qué relación tiene esto con la fragilidad? Pues que la persona que está permanentemente pendiente de sí misma en las redes sociales, revisando si tiene el reconocimiento de los demás, si tiene likes, está buscando de alguna manera su propio bienestar exclusivamente. Se mete en sí misma y no desarrolla esa capacidad de crecimiento hacia afuera de ella misma, y esto la debilita. Ciertamente, se pueden reconocer en esta generación aspectos positivos que se señalan de esta manera según los expertos. Beben y fuman menos, conducen con más precaución, esperan más tiempo para mantener relaciones sexuales y son menos rebeldes, también más tolerantes. Son características de la iGen, de la generación Z. Pero también se destacan las tendencias negativas. Son menos felices, no están preparados para la edad adulta. Dice esta autora, los de 18 años actúan como hacían los de 15 y los de 13 años parecen niños de 10. Los adolescentes físicamente están más seguros que nunca y sin embargo son mentalmente más vulnerables. Esta afirmación y este razonamiento viene a subrayar cómo el proceso de estas nuevas generaciones ha ido apuntando en la dirección de la fragilidad, y el fondo
La razón que él la explica está en esa privación de estresores, en esa falta de enfrentamiento a situaciones que exigen el esfuerzo, la superación personal, el desarrollo en el fondo de la propia voluntad. IPADE. The World Calls.